En tiempos de incertidumbre nada mejor que consultar a los que saben, y evidentemente cuando alguien habla de consultas piensa en lo que se llaman en español tanques de pensamiento, es decir, think tanks. La Argentina se caracteriza por una larga tradición en esta materia. El CARI, que es donde estamos, que es el que ha organizado esta reunión, el CIPEC, entre otros, figuran entre los 10 primeros lugares de América Latina, lo cual habla del prestigio y lo cual habla también no solo de los colectivos de pensamiento que hay en la Argentina, sino también de las individualidades, es decir, de cada uno de sus miembros que a su vez al publicar papers, documentos y también al expresar sus opiniones evidentemente están formando opinión. En un momento de incertidumbre, como les decía, en un mundo polarizado, en el cual el Brexit, por ejemplo, el triunfo de Donald Trump, también han sacudido, sobre todo 2016, ese 2016 que ha sido marcado por una palabra o un neologismo, que es la posverdad, que todavía estamos buscando el significado. Bueno, por ese 2016 y por este 2017, que apenas comienza y apenas comienza con gran incertidumbre también, hemos convocado a varios think tanks, mejor dicho, a miembros de think tanks, en este caso a quienes expresan el pensamiento, forman opinión y, por sobre todas las cosas, nos ayudan a pensar. Estamos aquí con Hernán Alberro, de CADAL, con Aldo Abraham, de Libertad y Progreso, con Cintia Moscovitz, de FIEL, con Félix Peña, miembro del CARI, con Julia Pomares, del CIPEC, y con Leopoldo Tornaroli, de CEDLAS. El gusto de recibirlos y el gusto de plantearles, bueno, ¿y hacia dónde va el mundo, Félix? Yo creo que lo bueno de la pregunta es que es la pregunta que se formula a millones de personas. Hay quien ha señalado, y con razón, de que parte de los problemas que estamos viviendo es porque la gente está de muy mal humor. Y está de muy mal humor porque no entienden qué está pasando. Y no entienden qué está pasando, se ha señalado, porque de alguna manera, por ejemplo, en los temas que uno maneja, las negociaciones comerciales internacionales, la globalización, el regionalismo, hay muy poca transparencia, muy poca ir a las bases, muy poco concebir todo esto como si tomamos la OMC de la gente o el Mercosur de la gente. Y yo tengo la impresión de que ahí tenemos un desafío espectacular los que estamos de alguna manera trabajando en estos espacios de reflexión orientados a la acción, que es lo que me gusta a mí como traducción, no sé si es correcta, de un think tank. No es solamente pensar, es pensar en función de la acción, es decir, colocarte en el lugar del que está en el campo de batalla. Y en el campo de batalla no está solamente el general, sino está el que puede sufrir los tiros, que es la gente. Y ahí es donde creo que tenemos que hacer un esfuerzo enorme, porque el solo intentar hacerlo es una tarea que te puede llevar, no todo el mundo lo tiene, creo que nadie lo tiene, pero te puede llevar las 72 horas del día. 72, con valor agregado. ¿Y a cuánto pesa lo económico en todo esto? Lo económico siempre va vinculado a lo político, sin lugar a dudas, pero tiene un peso fundamental, si no, FIEL no se vendría dedicando a esto desde fines del año 63 y tratando de hacer investigación aplicada, policy oriented, con mucha reflexión, rigurosidad y pensamiento crítico. Yo creo que es sumamente importante, van de la mano la economía y la política. La economía puede tener, uno puede dar muchas indicaciones o estar muy claro desde lo teórico cuál sería el mejor camino, pero las restricciones políticas están siempre operando, así que importa eso. ¿Quién manda, Aldo, la economía o la política? Sin lugar a duda la política. Por eso es que hay que influir en las ideas. Yo soy más de la convicción, como economista incluso, que los cambios, si para que sean perseverantes en el tiempo, tienen que ver con las instituciones, no con las personas, ni los cambios económicos, ¿no? Ya la Argentina ha intentado distintos modelos económicos y todos han fracasado. Y han fracasado porque lo que no funciona en la Argentina es justamente la institucionalidad. Y ahí es donde tenemos un rol los think tanks en dos sentidos. Hace un rato explicaban el cambio que se está viviendo en el mundo, ese cambio también afecta a la Argentina y se está viviendo
en la Argentina, y hay que empezar a explicarle a la gente. Nosotros tenemos en Libertad y Progreso, por lo tanto, dos roles: explicarle a la gente lo más sencillo posible lo que está sucediendo para que pueda entenderlo, enfrentarlo mejor y moverse en ese contexto, aprovechando las oportunidades y tratando de superar las crisis con los menores costos. Pero también hay que empezar a mostrarle el camino que tienen que seguir aquellos que generan políticas públicas, porque en la medida que esas políticas públicas tratan de resistir a veces cambios que son inevitables, como es el cambio de la globalización que se está viviendo en el mundo, que no es otra cosa como la revolución industrial en su momento, nada más que es una revolución en términos de tener mayor información al alcance y mayor know-how, ¿no? Lamentablemente esos políticos lo que terminan generándole a su sociedad, y sobre todo a los que menos tienen, es daño, no los benefician. Entonces uno tiene que generar las políticas públicas, enseñárselas, mostrárselas para que ellos las puedan tomar y de esa forma acompañar este proceso mundial que es inevitable, aprovechando esa oportunidad que se nos brinda como país en este contexto. Julia, si pintamos nuestra aldea, ¿tenemos una radiografía universal? Me refiero a los enfrentamientos, a la polarización. Nada, lo que conversábamos antes. Yo creo que, pensaba en lo que decías sobre el momento que estamos viviendo. Creo que hace 50 años, en la Segunda Guerra Mundial y un poquito después, fue quizás la última vez que hubo tanta incertidumbre como hay ahora, en este comienzo de año. Y me imaginaba hace un año, cuando estábamos acá sentados con Félix en el lanzamiento, el inicio del año pasado, no hubiéramos imaginado que un año después iba a ser esta situación. Pero a diferencia de hace 50 años, ahora hay miles de centros de investigación en el mundo, y creo que en la Argentina, los que estamos y los que trabajamos en esto, tenemos una responsabilidad muy grande de tratar de entender, como decía Félix, de reflexionar, pero sobre todo también de pensar que de este momento requiere ciertos cambios concretos de política pública, y eso es un poco el desafío que tenemos todos. Y en ese sentido te diría que creo que sí, que es universal y que hay ciertas tendencias que se están dando en términos políticos y económicos bastante similares en muchos países. La polarización que conversábamos antes de empezar con vos, creo que es uno de ellos, ¿no? Lo que nosotros llamamos la grieta, que nos gusta a veces pensarnos como únicos, como dulce de leche. La polarización y la grieta está en Estados Unidos, está en Colombia, está en muchas sociedades cercanas y lejanas de la Argentina, y creo que es algo que tenemos que entender y mejorar en cómo lo comprendemos para poder paliarlo en algún sentido. Y hay muchos avances, sobre todo en política exterior de los Estados Unidos, por ejemplo, que corren algún riesgo. Es el caso de la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, Hernán Alberro. Esto evidentemente, bueno, ahora cae en una especie de incógnita. ¿Qué sucederá? ¿Cómo continuará la relación entre los Estados Unidos y Cuba? ¿Y cómo continuará también la relación entre América Latina y Cuba? Sí, como planteaban en tantos otros temas, parece que todo queda en una gran pregunta sin respuesta. La verdad es que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a hacer Donald Trump respecto del acercamiento que había tenido Obama con Cuba en particular, y cuál va a ser el impacto que finalmente tenga Donald Trump con América Latina, y cuál va a ser su relación con los gobiernos de la región. Esto, la verdad que despierta ciertas alarmas también en la medida en que no se respeten ciertas instituciones en Estados Unidos, y el impacto que esa, digamos, vulneración de las instituciones puede tener sobre las instituciones en América Latina, que nunca fuimos muy respetuosos, digamos, y ya ni siquiera podemos tener, no sé si un modelo. Estados Unidos nunca fue un modelo a seguir, digamos, pero por lo menos un faro donde uno diga, bueno, donde se respetan las instituciones, ciertas cosas, ciertas reglas se tienen. Quizá una de las medidas de mayor impacto entre los anuncios de Donald Trump en los primeros días de gobierno ha sido la construcción del muro. La pregunta es, Leopoldo, ¿de qué lado del muro quedamos nosotros en Argentina? Bueno, supongo que nosotros quedamos sin demasiado efecto respecto al tema del muro. No creo que realmente en Argentina, en el tema específico migratorio, tenga algún efecto. Sí, obviamente desde el punto de vista comercial, porque digo, el muro no es solamente una cuestión física respecto al movimiento de personas, sino también al movimiento de bienes y servicios. Lamentablemente llega en un momento que Argentina esperaba otra cosa, o presumía otra cosa, y posiblemente tenga algún efecto negativo, pero realmente yo creo que nosotros
como siempre, dependemos más de las políticas nuestras que de lo que pueda venir de fuera, digamos. Si seguimos un camino de tomar buenas políticas, seguramente los efectos esos van a ser marginales respecto a los efectos que puedan tener las políticas interiores. En ese sentido, nosotros como institución que provee evidencia o que produce evidencia, que trata de interpretarla y transmitirla, tenemos un rol importante y cada vez más importante de tratar de que esa evidencia se traduzca en mejores políticas y bueno, es lo que tratamos de continuar haciendo, ¿no? Hay varias conjeturas, digamos, con respecto al proteccionismo, con respecto a la apertura, mejor dicho, al cierre de las relaciones de los Estados Unidos con determinados tratados, como es el área del Pacífico, como podría ser también el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con México y Canadá. Y hay alguna especulación sobre la posibilidad de que el Mercosur termine sacando ventaja de esta decisión de los Estados Unidos de cerrarse en sí mismo. ¿Es así, Félix? Yo creo que en todo momento de cambio, aquellos que entienden el cambio tienen muchas más posibilidades de posicionarse bien en el día siguiente del cambio. Los cambios estos van venidos para quedarse, el proceso de cambio puede llevar mucho tiempo. Y creo que los países del Mercosur nos debemos reflexionar sobre cómo vamos a manejarnos en la nueva realidad. No podemos quedar pegados a los pasados, a ningún pasado, ni siquiera al pasado del Mercosur, sino que debemos de alguna manera afirmarnos en las ideas centrales. Por ejemplo, y viene a cuento con lo que hablamos hace un rato de México y Estados Unidos, una idea central que ha estado siempre detrás del Alfonsín Sarney en adelante, del Mercosur, es casi, en mi opinión, la decodificación de la palabra Mercosur, la calidad de la relación Argentina-Brasil. Y por lo tanto hay que colocar de alguna manera lo que está ocurriendo en una perspectiva de cómo esto afirma la calidad de nuestra relación, que muy probablemente va a estar cada vez más vinculado a cómo afirmamos la calidad de la relación de esta región muy especial que se llama América Latina o América del Sur, que tiene la ventaja de estar muy lejos de los epicentros más complicados de la nueva realidad internacional, ya no en términos de comercio, sino en términos geopolíticos. Así que no sé, yo tengo la impresión de que hay una reunión muy importante ahora en los próximos días entre el presidente de Argentina y el presidente de Brasil, y tengo la impresión para luego la cumbre del Mercosur, que son momentos en que debemos de alguna manera posicionarnos como país en función de los temas que estamos hablando en esta mesa. Frente a los dilemas regionales, que por ejemplo hablamos de Brasil y seguirá el presidente Temer como tal, será juzgado, realmente es complejo el panorama. Hablamos de Uruguay, que fracasa en un intento de acercamiento a China y de establecer un tratado de libre comercio bilateral en ese caso. Hablamos de Mercosur. ¿Cómo debería jugar Argentina? Ya, yo coincido en que las políticas domésticas son fundamentales. Hay que adaptarse a los cambios y hay que ganar con los cambios sabiéndolos leer, como decía Félix, pero dependiendo de nosotros. Y ahí siempre la cuestión es no cerrarse, tratar de diversificarse lo más posible y bueno, jugar con las políticas económicas domésticas, haciendo frente a un mundo incierto. Hay una comparación, Aldo, que es bastante gráfica, más allá de que pueda ser tomada como insultante. Argentina trata de que ingresen limones en los Estados Unidos y los Estados Unidos mandan iPhone y aquí ingresan libremente. ¿Cómo se juega en este juego del comercio internacional? A mí me hace mucha gracia toda la discusión sobre el tema del proteccionismo en Estados Unidos, porque todo el mundo analiza el proteccionismo en Estados Unidos en términos de su impacto sobre el bienestar en el resto de los países y en el mundo. Y nadie se pone a pensar que justamente el que más va a perder va a ser Estados Unidos, particularmente sus ciudadanos, porque en la medida que se cierren al mundo, lo que va a suceder es que va a empezar a desaparecer eso que caracterizaba el bienestar económico de los ciudadanos estadounidenses, que era poder entrar en cualquier lado, elegir lo que se le diera la gana de cualquier lugar del mundo, aquello
que se adaptara lo mejor posible a sus necesidades y comprarlo lo más barato posible, lo cual te da una ganancia en términos de bienestar fenomenal, ¿sí? En términos de tener mayor poder adquisitivo y de tener también aquel bien que satisface más tu necesidad, ¿no? De ese momento. También estamos perdiendo de vista lo que va a significar el proteccionismo para todos aquellos sectores que no sean protegidos. Automáticamente todos esos sectores van a pasar a ser esos sectores productivos mucho menos rentables y competitivos en el mundo, porque van a tener que comprar insumos en su país más caros y peores. Sus productos a partir de ahí en el mundo van a ser más caros y peores, ¿sí? También estamos perdiendo de vista que en la medida que en Estados Unidos se necesiten menos divisas para poder importar, automáticamente la divisa va a bajar de precio. Todos los sectores exportadores o aquellos sectores que compiten con importaciones y no están protegidos van a ver también caer su competitividad. Van a producir menos, van a pagar peores salarios y van a generar menos empleo. O sea, por mejorar la situación de los sectores más ineficientes de Estados Unidos, lo que va a terminar haciendo Estados Unidos, Trump específicamente, es empeorar a todos los sectores más eficientes. ¿Vos conocés alguna empresa que pueda hacer las cosas mejor y que le vaya mejor a los empresarios y sus accionistas y a sus trabajadores haciendo aquello que es más ineficiente? Ninguna. No. Eso le va a pasar a Estados Unidos. Estados Unidos en los próximos años va a perder calidad de vida, va a perder capacidad de producción, o sea, se va a desarrollar menos y también, lamentablemente, va a tener digamos, menores posibilidades de generar bienestar económico. O sea que el principal perdedor va a ser Estados Unidos. ¿Esto qué nos enseña? Y el mejor ejemplo, lamentablemente, de que estas políticas llevan a esto es la Argentina, así que no tenemos más nada que explicar, ¿sí? Lamentablemente. Y a esto, ¿qué conclusión me lleva a mí? Que el que se cierra pierde. Eso es verdad. En la Argentina tenemos una democracia electoral. Ahora la pregunta es, ¿tenemos república? Creo que es una pregunta que se están haciendo en más de un país, ¿no? La complejidad sobre las instituciones y lo que hablábamos al inicio de cuánto esta polarización marca de un déficit que no es electoral, sino que es institucional y que principalmente está en el sistema de partidos. Creo que en ese sentido hay un camino por recorrer y la Argentina lo tiene que hacer. Creo que la iniciativa de reforma electoral tenía, y se logra tratar en el Congreso, algunas apuestas a poder cambiar algunas de esas cuestiones que tienen que ver con nuestro sistema de partidos fragmentado y debilitado. Pero también hay algunas cuestiones donde las instituciones tienen sus límites y también en un contexto de tanta incertidumbre económica global, los partidos políticos también son los primeros en que reciben esas críticas y que reciben esas presiones de los ciudadanos, y ahí la complejidad es creciente, y por eso creo que no es solo la Argentina, y hay una discusión sobre los partidos políticos en términos globales, ¿no? Dato curioso es que en los Estados Unidos el actual presidente Donald Trump en realidad no es republicano. Es decir, él primero intentó ir por el lado del Partido Demócrata, después con Ross Perot como independiente, y terminó usando el Partido Republicano para llegar al poder. Llegar al poder de este modo, llegar al gobierno de este modo, significa, por ejemplo, discusiones en el Congreso, un Congreso que es republicano en ambas cámaras, pero no necesariamente responde al líder, como ocurre habitualmente en la mayoría de las democracias. Ese es un punto. Y el otro punto es hasta qué circunstancia el gabinete de Donald Trump, que discrepa en muchos casos con sus propias decisiones o con sus anuncios de campaña, el gabinete va a terminar salvando a Donald Trump de sí mismo, Hernán. Sí, también creo que el vicepresidente tiene un rol importante en este caso. El Congreso va a ser clave, digo, las instituciones, finalmente, en Argentina no estamos acostumbrados a depositar la fe en las instituciones porque sabemos que las instituciones suelen fallar en la Argentina y lamentablemente caemos muchas veces erróneamente depositando la fe en las personas, digamos. Creo que todavía tenemos que confiar que las instituciones de Estados Unidos van a funcionar, que los resortes institucionales van a dispararse y que no vamos a vivir la catástrofe que todos estamos temiendo que vamos a vivir. El tiempo dirá. El tiempo dirá. ¿Leopoldo? Sí, la misma impresión, digamos. Yo digo, no es una impresión de ahora, es una impresión que uno tenía de siempre de las instituciones de Estados Unidos y que si querés en Estados Unidos
podías poner a cualquiera en el poder, que las instituciones iban a funcionar más o menos parecido, que la varianza era más pequeña. Pero bueno, ahora el pueblo eligió a una persona, o sea, no eligió instituciones, eligió a una persona, claramente. Vamos a ver cómo responden las instituciones, ¿no? Y tiempo dirá cómo ir. El enigma de la posverdad podría ser esta, la conclusión de esta charla que hemos mantenido aquí en el CARI, y que por supuesto da para mucho más. Esta es la meta de los think tanks, creo yo, y les agradezco mucho la presencia. Como decía Félix en su momento, sobre todo, más allá de pensar, más allá de formar, más allá inclusive de informar, ayudarnos a pensar, y ayudarnos a pensar entre todos. Y pensar algo que decía Borges: una obra nunca está completa, nunca está terminada, un cuento nunca estaba terminado, una poesía nunca estaba terminada. Bueno, el pensamiento tiene eso, es dinámico, y tampoco nunca hay una palabra final, siempre da para la reflexión, y a ustedes gracias justamente por ayudarnos a pensar. Gracias.